Muy buenos días, mis hermanas y hermanos, en este día domingo, en donde el Señor nos ha permitido vivir una nueva escuela dominical. Damos gracias al Señor en esta jornada que vamos a vivir, sabiendo que todas las cosas han sido dadas y otorgadas por nuestro Dios, y la posibilidad de abrir nuestros ojos hoy día es un motivo de darle gracias y declarar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. En esta mañana vamos a comenzar esta escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Señor. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojitos y un momento le demos, oremos a nuestro Dios para que sea Él quien dirija esta escuela dominical y sea parte en nuestros hogares. Padre eterno, Señor, le damos gracias en esta hora por sus bendiciones, por guardar nuestra vida, Señor, bendecir nuestros corazones, sabiendo, Padre eterno, que su gracia y su misericordia es con nosotros en esta mañana, en que nos ha permitido abrir nuestros ojos, en que nos ha permitido, Señor, poder gozar de un nuevo día, gozar de una nueva oportunidad, gozar de tus bendiciones, simplemente es motivo de gratitud. Sabemos, Señor, que el día a día es difícil, pero hay algo que tenemos presente y que hemos recibido, Señor, y es aquella seguridad de que tú estás con nosotros y permaneces con nosotros en nuestros corazones. Y hoy, Señor, invocamos tu nombre para que esta escuela dominical sea de bendición, guarde nuestra vida, fortalezca, Señor, cada uno de los aspectos de nuestro carácter y a través de tu palabra nos reveles, Señor, tu bendita palabra en nuestra vida y seamos, Señor, gratamente bendecidos y enriquecidos a través de ella. Aquel varón dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y no puede ser más cierto aquella declaración, Señor, de que no tenemos ninguna otra oportunidad de recibir prudencia, sabiduría, de recibir, Señor, palabra viva y eficaz, sino es a través de su mensaje, de su palabra. Hoy, Señor, en este día domingo, en esta jornada, Padre, simplemente nos entregamos a ti para que seas tú nuestro profesor, nuestro educador, y que la palabra que hoy día vamos a recibir sea, Padre, una palabra de bendición, una palabra de aliento, de levantamiento y de revelación a cada una de aquellas cosas que son relevantes para conocer una porción más de lo que es tu divinidad, de lo que es tu poder, tu santidad, tu autoridad y soberanía sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Hemos comenzado esta escuela en tu nombre, sabiendo que así la finalizaremos, declarando más que victoria. En el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Le invito a que levante sus manos y demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La escuela dominical en este día nos corresponde, en esta escuela dominical, revisar el estudio número 6, unidad número 1, en la unidad 1, estudio número 6. Lleva por título Una vida llena del Espíritu. Una vida llena del Espíritu. Esa es la lección de esta mañana. La lectura de la palabra en esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 5, de los versículos 6 al 20. Efesios capítulo 5, de los versículos 6 al 20, y el texto base de esta mañana se encuentra en el mismo libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 6 al 20 la lectura, y Efesios 5, versículo 18, el texto base de esta mañana. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la lectura de la palabra de esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 6 al 20. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. El 8 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor en esta jornada, en esta mañana. Y el texto base de esta mañana se encuentra en el versículo 18 del mismo capítulo 5. Versículo 18 del capítulo 5, y dice: y le daremos lectura en el nombre del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces todo lo que respecta de este estudio, y lo vamos a hacer comenzando con la declaración de lo que es la verdad central del estudio de esta mañana, entendiendo algunos aspectos, algunos elementos relevantes. Primero que todo, la verdad central en esta mañana nos establece el estímulo para vivir la nueva vida en Cristo, que esto de alguna forma, ¿cierto?, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida y una conversión al Evangelio de Cristo, existe, ¿cierto?, un estímulo de poder vivir, mantener esa vida, permanecer en una vida en Cristo. Y este estímulo, esta motivación, no viene de cosas desde afuera, ¿ya? Como por ejemplo, y lo dice la palabra, no es el vino lo que nos da una motivación a vivir una vida nueva, sino, y pueden ser muchos mayores elementos, esto solamente es un ejemplo, ¿ya? De algo externo que pudiera darnos cierta vida plena, sino que la verdadera vida en Cristo viene desde la mirada de permitir que el Espíritu Santo, mis hermanos, tome posesión de todo lo que significa nuestro corazón, de donde nacen nuestros deseos, pasiones, de donde nacen nuestros pensamientos, que haya un soberano, alguien que esté al control de aquello que es cierto, que esté poseyendo aquello de nuestra vida, que tome posesión, dominio, cierto, de nosotros, que es el Espíritu Santo. Y a eso, mis hermanos, le llamamos una vida llena del Espíritu, una vida llena del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, una vida plena, una vida completa con el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuáles son las metas de enseñanza esta mañana? Primero, que debemos demostrar, o el alumno puede demostrar conocimiento, ¿ya? Adquirir conocimiento de la exhortación de Pablo a ser lleno del Espíritu de Dios, a estar lleno, ¿cierto? Lo que es la llenura, la plenitud de estar completos con el Espíritu de Dios. Y en segundo lugar, a poder manifestar una actitud. Una cosa es recibir, ¿cierto? Y otro lo que hacemos. La actitud de disponernos a permitir que el Espíritu de Dios tome posesión de nuestro corazón. No es algo obligatorio, ni tampoco se provoca de una manera, ¿cierto?, obligatoria o digamos, inminente y sin voluntad, sino que se requiere de una disposición a permitir cada uno de nosotros, ¿cierto?, que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien tome posesión de nuestros corazones. Revisemos algunos aspectos importantes, relevantes de lo que es el fondo histórico, el contexto histórico en donde se desenvuelve esta palabra, en donde habla Pablo a la iglesia de los Efesios, y por qué le está transmitiendo este mensaje, por qué les está diciendo estas recomendaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué situaciones están transitando esta iglesia? Y qué de aquello también se podría, digamos, reflejar en las jornadas de este siglo, de este tiempo. Así que vamos a ir revisando algunos aspectos que acompañaron la historia de este escrito. Primero, el contexto moral, ¿ya? ¿Cómo estaba el contexto moral de la iglesia de Efesios, o dónde se desenvolvía, ¿cierto?, geográficamente la iglesia de Éfeso, en este caso. Primero,
Ya hemos hecho referencia en el estudio anterior a las prácticas inmorales, ¿cierto?, de los gentiles. Para complementar o completar aquello que manifestamos o que ya se explicó en el estudio anterior, ¿cierto?, en el previo el del domingo pasado, ¿cierto?, es muy útil recurrir, ¿cierto?, a un significativo fragmento de un discurso de un orador romano que se llamaba Marco Tulio Cicerón, ¿ya? Este orador romano, Marco Tulio Cicerón, ¿cierto?, tenía mucha influencia en la sociedad de su tiempo, eh, y en ese discurso que se le tituló Pro, Pro Coelio o Pro Caelio, ya se puede expresar así, Cicerón manifiesta lo siguiente, dice, si alguien piensa que al joven se le ha de prohibir en absoluto el amor a las cortesanas eran las prostitutas de la época. Entonces dice aquí Cicerón, decía, si alguien piensa, alguien tiene el pensamiento de que se le va a prohibir al joven manifestar amor por las cortesanas, mantiene una posición extremadamente rígida, es decir, esa posición es una posición cuadrada, rígida, limitada, no corresponde en el sentido de que sí se le podría eventualmente permitir a los jóvenes manifestar o digamos, ¿cómo se le podría decir? Expresar amor a la prostitución en este caso. Lo que evidencia, lo que decía este orador, que era tan de tanta influencia, perdón, en el contexto de la época, era simplemente la visión que refleja lo viciado que estaba la sociedad romana de aquella época. Y que no solamente se influenciaba a la sociedad romana, sino también a los gentiles de aquella época, y que por supuesto comienza la descomposición moral, social, y que va afectando lo que es el contexto moral de aquellos habitantes que en ese momento eran habitantes del Asia Menor, y que era verdaderamente muy lamentable porque se iba descomponiendo, ese pensamiento iba provocando que ciertas libertades o liberalidades se pudieran otorgar en aquellos que servían a Cristo, y que Pablo estaba identificando de que pudiese haber una turbación, una confusión, y había que evitar. Y por lo tanto se escribe este libro o esta carta. Lo segundo que es importante tener presente es el peligro de los engañadores de la época, ¿ya? La sociedad de los tiempos de Pablo se parece a la nuestra en cuanto a que los que engañaban o los que tenían palabras muy bonitas tenían habilidades para engañar. Ya no era alguien que uno identificara, él está engañándome, lo identifico y me aparto, sino que convencían porque sus palabras, sus formas de hablar eran de mucha habilidad, de mucha artimaña, mucho ardid. Por lo tanto, aquellas personas, incluso aquellos cristianos que en esa época servían, ¿cierto?, o estaban conversos al Evangelio, pudiesen también ceder o confundirse a esto. Entonces era un peligro eminente para la iglesia de Cristo en aquella época, y que Pablo lograba identificar, y por lo tanto escribía esta carta para evitar las confusiones y que derivaran, ¿cierto?, o se cediera la iglesia de Cristo a esta degeneración o esta descomposición que se pudiese estar provocando en el contexto de la época. Por lo tanto, así como los comunicadores sociales tenían como fin convencer a sus destinatarios que todo, ¿cierto?, todo vale, digamos, en el campo de la ética, más como el orador que acabamos de señalar, que finalmente le da una flexibilidad al pecado en cierta medida. Como se observa en Hechos 17:21, los atenienses no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír alguna novedad, por lo tanto estaban sus oídos medios prestos a las cosas nuevas que iban surgiendo y que se iban, digamos, provocando, se iban comentando en la época. Podemos suponer que algo similar sucedía en estos habitantes del Asia Menor, ¿ya? Y que probablemente los herederos de los sofistas, que eran aquellos filósofos que Sócrates condenaba mucho porque se valían de complicadas razones para poder parecer, ¿cierto?, que aquello que era falso, que estaba mal, se viera como bueno o verdadero. Eran aquellos pensadores que ocupaban mucho los recursos para poder hacer parecer lo que era malo, maquillarlo, si queremos llamarlo, disculpando la expresión, maquillarlo para que se pareciera bueno. Ya en esa época, de alguna forma, estaban procurando convencer a todos los habitantes de esa zona
de que se podía ser inmoral gozando de algún aspecto de impunidad, es decir, puedo ser moral sin sujetarme a ningún castigo, ni sentirme culpable, ni responsable por aquel acto inmoral que puedo tener. Así que era un riesgo constante. Veamos de alguien, un orador tan reconocido como el que hablábamos, que daba esta frase que dejaba entrever que la cosa no estaba muy bien en el contexto moral de la época, y por otro lado, ¿cierto?, aquellos engañadores que ocupaban artimañas, palabras bonitas y maquillaban lo malo como bueno. Entonces es muy relevante tener presente este contexto, porque esto puede generar cierta dificultad, en especial para aquellos que ministraban, para aquellos que iban dirigiendo la iglesia de Cristo, como lo hacía Pablo, como un líder, como una labor más pastoral o ministerial, y que por supuesto tenía que atender esta situación y poder corregir. ¿Cuál es el énfasis del estudio en esta mañana? Primero, el énfasis que vamos a poner en este estudio es a lo que se resume en ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios lo vamos a revisar en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Pablo fundamenta la propuesta ética en la posibilidad de que el Hijo de Dios sea un imitador de su Padre, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con poder asemejarnos o ir perfeccionando nuestra conducta, entendiendo que, por supuesto, no podemos igualarnos a Dios. Hubo una persona o un ser creado que se trató de igualar a Dios, pero bajo un aspecto pecaminoso. Nosotros tenemos que mirarlo de un aspecto de perfeccionar nuestra vida y de mejorar nuestra actitud y conducta a la semejanza, a imitar a nuestro Dios, a ser como Él, reconociéndole a Él. ¿Ya? Porque una cosa es ser como Dios, no reconociendo a Dios, y ser como Dios reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Porque entre más nos parecemos a Dios, más honra y gloria le damos a nuestro Dios en el aspecto de la perfección del ser humano en su caminar diario. Particularmente tomamos en cuenta la entrega de Jesús por nosotros, el máximo ejemplo de amor que se ha conocido en la humanidad en la historia, el sacrificio, el amor de Cristo de venir a morir en una cruz por la humanidad, por la salvación. Eso no tiene un precio que sea igualable, ni en esta vida, ni en este año, ni en este contexto de siglo, ni en los anteriores. Es la evidencia de amor más pura, genuina y noble que se ha tenido por la humanidad. Esto refleja, ¿cierto?, lo que es la entrega de Jesucristo, de nuestro Señor, por nosotros. Luego, el segundo aspecto de énfasis es se basa en la palabra desheredados. Desheredados, en el capítulo 5, versículo 3 al 5, lo vamos a revisar, lejos, ¿cierto?, de lo que era la flexibilidad o la decadencia moral o las libertades morales que a veces se daban de la sociedad pagana de la antigüedad. Pablo sostiene que ni los inmorales, mire, escuche bien, ni los inmorales, ni los impuros tendrán herencia en el reino de Dios. Por lo tanto, aunque se pareciese o se tratase de transmitir un mensaje flexible en el aspecto de decir, no se preocupen, no va a haber castigo, va a haber impunidad si ustedes cometen ciertos ilícitos o inmoralidades, acá dice que ninguno de los inmorales ni los impuros tendrán herencia en el reino de Dios. Y eso no es laxo, ¿ya? Eso es simplemente una instrucción, una orden, un mandato, lo establece de esta manera el Señor, o lo deja entrever como algo claro, no algo que admite cierta flexibilidad. Esto debía llevar a los cristianos que habitaban el Asia Menor y que estaban un poco invadidos por los engañadores, a considerar dichos pecados como extraños a su naturaleza transformada de santos. Recuerden que santos significa apartados, y por lo tanto, mis hermanos, es importante considerar que al momento de recibir santidad en nuestra vida, no debemos sentirnos tan cómodos de cometer ilícitos o inmoralidades, sino por el contrario, debiésemos de sentirnos extraños si caemos o nos sentimos tentados a estas conductas. Ayúdenos el Señor para poder identificar cuándo estamos ocupando artimañas de engañadores y cuándo nos estamos enfocando a la orden, a la instrucción, a la voluntad de nuestro Dios bajo su palabra y bajo su autoridad, en el sentido de la obra del Espíritu Santo en darnos santidad.
Por lo tanto, al mismo tiempo, Pablo condena todo lo que tiene que ver con la impureza en el uso de las palabras. ¿Ya? Por lo tanto, no hay una flexibilidad, sino que Pablo condena todo lo que tiene que ver con la impureza en el uso de las palabras. Luego, otro énfasis importante a considerar es hijos de luz, que evidencian la maldad. Capítulo 5, versículos 6 al 14. Hijos de luz que evidencian, que ponen al manifiesto lo que está mal. Pablo hace ver que si sus lectores vivían conforme a la iluminación espiritual que proviene de Dios, no solo no caerían en ningún tipo de inmoralidad, sino que estarían además en condiciones de poner en evidencia las obras de las tinieblas y aún, es más, no solo dejarlas ahí en evidencia, decir, mire, andamos en luz, podemos iluminar aquello que está mal y está en evidencia, miren, vean, esto está mal, sino también, además de tener esa autoridad, también tenemos la autoridad de reprender a las tinieblas. Por lo tanto, podemos dejar en evidencia, podemos manifestar, podemos, digamos, revelar el ardid, el engaño, la maldad. Esa autoridad se nos ha dado, se nos ha transmitido al ser hijos de luz, iluminamos la maldad. Y otra cosa además adicional es que podemos reprender la maldad, reprender las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, el número 4, lleno del Espíritu Santo, que son ya los versículos finales del 15 al 20 del capítulo 5, la principal solución a toda la inmoralidad mencionada por Pablo yace o se sostiene en el hecho de que el cristiano reciba constantemente la llenura del Espíritu Santo. Constantemente, hermano, ponga mucha atención a eso que ya lo vamos a revisar. No es algo que llega, sentí la llenura del Espíritu Santo y me debo relajar de que eso va a permanecer. Constantemente debemos, hermanos, constantemente debemos los cristianos recibir la llenura del Espíritu Santo. Y eso posibilita en él la alabanza constante, la acción de gracias permanente que constituye las mejores vacunas, las mejores escudos, protecciones contra la impureza. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una acción de gracias constante en la medida que hay una llenura del Espíritu Santo constante y sentimos la presencia, el gozo y la autoridad del Espíritu sobre nuestra vida. Primero, vamos ya al estudio concreto. Andad como hijos de luz. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice el versículo 6 de Efesios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apenas se inicia la lectura de este versículo, nos nace una pregunta. ¿De qué engañadores nos está previniendo Pablo? ¿De qué engañadores les estaba hablando Pablo a sus lectores, a esta iglesia de Éfeso? ¿A qué engañadores aludía Pablo? Había un escritor, un erudito famoso llamado Grotius, y dice algo más o menos así, o por lo menos se refería de alguna forma a hacer notar que en los tiempos de Pablo los gnósticos ya argumentaban de que los pecados corporales podían cometerse con impunidad y sin dañar el alma. Es decir, podíamos cometer sin ningún problema pecados del cuerpo, ¿ya? Y eso no iba a tener ninguna consecuencia, ningún castigo, porque el alma estaba protegida. Solo se dañaba tal vez el cuerpo, pero el alma estaba protegida y no se dañaba el alma. Entonces habían filósofos paganos en esa época. Entonces, de alguna forma, había una amenaza de falsos engañadores, falsos sabios, entre comillas, ¿cierto?, que ocupaban ciertas formas artimañas para poder decir y mencionar palabras que pudieran engañar a la iglesia de Cristo, que eran los lectores de Pablo. Lo cierto es que las enseñanzas de unos u otros eran, según cierto el significado del término griego, eran vanas, huecas, no tienen un buen resultado porque estaban vacías de un contenido pertinente. Lo único que podían dejar como consecuencia era la ira de Dios, que sin duda, cierto, otro autor llamado Meyer decía, no se debe limitar a la expresión del día del juicio. La ira de Dios era lo que se manifestaba en el sentido del contristar al espíritu, del afectar con nuestra conducta. Lo único que provocábamos o se provocaba la iglesia al momento de cometer un acto inmoral era, cierto, generar un daño, generar un dolor
en el plan de redención, de salvación de Cristo y de santidad sobre su iglesia. ¿Ya? Así que eran vanas, vacías estas enseñanzas. El versículo 7, entonces ya vamos dilucidando de que eran falsos engañadores, filósofos incluso que estudiaban para engañar, o que ocupaban la sabiduría o la falsa palabra sabia para engañar. Y el versículo 7 dice, no seas pues partícipes con ellos. Cuando el versículo 7 dice, no seas partícipes con ellos, Pablo de alguna forma llama a los lectores a no ser copartícipes, es decir, en una traducción literal griega significa participar con ellos, como dice la palabra, copartícipes con los engañadores. Algunos comentaristas entienden de esta participación conjunta tanto a las obras como también a los castigos. Una cosa es participar, ¿cierto?, en el acto de ilicitud, pero también al momento de participar en el acto de ilicitud o de inmoralidad, también se participaba o eran copartícipes en el acto de los castigos, de las consecuencias, hermano, ya por el cual estos errores se iban cometiendo. Por lo tanto, es una combinación de ambas posibilidades. Copartícipes tanto lo que se evitaba, o Pablo trataba de evitar, era que no fueran copartícipes con ellos ni en el acto inmoral, ni en las consecuencias o castigos que se pudieran derivar de aquellos actos. ¿Ya? Por lo tanto, evitar todo el pack completo de una ilicitud y evitarlo simplemente consagrando la vida al Señor y manteniendo una vida apartada en santidad. El versículo 8 del mismo estudio dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Acá, mis hermanos, encontramos dentro de lo que se habla en la palabra del Señor que da título a nuestro primer apartado, es decir, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Esto tiene un sentido de estar dominado plenamente por la luz. Que vivamos bajo la luz y que demos luz, que en este caso significa iluminar espiritualmente. Y esto que tiene que ver con la iluminación espiritual viene, no es nuestro, digamos, no tenemos el complejo que se podría reflejar, ¿cierto? El complejo de luciérnagas por nuestros propios méritos, sino que damos luz de lo que viene de Dios. Dios nos permite una luz que nosotros podemos compartir para con otros. Si no estamos con Dios, no hay luz en nosotros. Si Dios está con nosotros, hay luz en nosotros. Y Pablo contrasta esto con las tinieblas que dominaban la vida de los lectores antes de ser conversos, antes de convertirse a Cristo, de convertir su vida de pecado, de convertir sus malas prácticas, antes de transformarse en nuevas criaturas. Antes de eso estaban en tiniebla, más ahora viven en luz, luz admirable. Un erudito o escritor comentaba al respecto, Abbott se llamaba, ellos no solo habían estado en oscuridad, sino que la oscuridad había estado en ellos. No significaba solamente transitar en oscuridad, sino que ellos mismos llevaban la oscuridad para donde andaban. De igual modo, no solo estaban en la luz, sino que también habían sido de alguna forma inyectados por la luz. Habían recibido luz, la luz había ingresado a la vida de los que han recibido transformación y se han convertido de sus malos hábitos a una vida nueva en el Señor. Versículo 9. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aunque algunos manuscritos o escritos tienen la variante fruto del Espíritu, tal como aparece en esta Biblia, ¿cierto? La Biblia Reina Valera, hay otros textos u otras versiones de la Biblia que le dan respaldo a la palabra fruto de la luz, más que fruto del Espíritu. Este fruto consta no de 9 virtudes, como ocurre en el fruto de Gálatas, el fruto del Espíritu que señala Gálatas 5. ¿Se recuerda? Que había 9 virtudes que acompañaban ese fruto del Espíritu. Si quiere recordarlo, está en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Ahí va a encontrar las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Pero a este fruto de la luz es distinto, sino que acá, digamos, hablamos de 3 virtudes. Y estas 3 virtudes son, ponga atención, bondad, justicia y verdad.
Estas son las tres virtudes de este fruto, como llama otra versión, fruto de la luz, ¿ya? Bondad, justicia y verdad. Son los frutos de la luz. Un autor llamado Henriksen ve entre ellas la siguiente relación. Pablo menciona toda bondad. Tal bondad es en excelencia moral y espiritual, de todo tipo, ya creada por el Espíritu Santo. Otra forma de considerar esta bondad es llamándola justicia. Y aún otra descripción, verdad. Por lo tanto, una forma de considerar la bondad se le puede llamar justicia u otra verdad. Y ha sido creada por el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, estas virtudes deben ser parte característica de la vida de un cristiano que lleva frutos de luz, bondad, justicia y verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la etapa 2 de 3 de este estudio. Vamos avanzando, gracias al Señor, con la importancia de irle dando un contenido correlativo a lo que estamos estudiando. Este subtítulo se llama La luz evidencia las tinieblas. Lo vamos a revisar entre el versículo 10 y 17 del capítulo 5. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Aprobado, ser aprobado por el Señor. Esta palabra aprobado encierra la idea de examinar tanto lo que se refiere a una acción dicha por los efectos, tanto a lo que decimos, como a los efectos que se provocan por aquella acción que hacemos o decimos. Por lo tanto, en lo que decimos o hacemos, así también por los efectos que eso provoca, debe haber una aprobación, un cuidado, un favor, algo que sea validado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces había un escritor que se llamaba Beer, que hace ver en el adjetivo griego traducido agradable. Esta palabra agradable se utiliza frecuentemente en el contexto del sacrificio, tal y como se observa en Romanos 12:1 y Filipenses 4:18. Revisemos, a ver, Romanos 12:1 dice lo siguiente, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Si usted lo puede encontrar, si no, escuche la lectura de la palabra. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y escuche bien, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, agradable se ocupa con un sentido de sacrificio. Y Filipenses capítulo 4, versículo 18. Vamos a revisar Filipenses capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice. Escuche muy bien si no lo alcanzo a buscar. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, y mire lo que viene después, agradable a Dios. Por lo tanto, hermano, hay una relación de agradable en el sentido del sacrificio, un contexto de sacrificio. Es posible, como señala o como se señala por otra escritora, que Señor se refiere en este caso al Dios Padre. Es decir, que una paráfrasis o algo para aclarar un poco esto es evaluar constantemente si lo que estamos haciendo, para poder darle un resumen al versículo 10. Evaluemos que si lo que estamos haciendo agrada a Dios como un acto de sacrificio, producto de la verdadera adoración, vamos a recibir aprobación en aquello que hacemos. Por lo tanto, lo repito, debemos constantemente evaluar si lo que estamos haciendo agrada a Dios como un acto de sacrificio, producto de una verdadera adoración. ¿Verdad? ¿Cierto? Justicia, como decíamos dentro de lo que era el fruto, bondad, justicia y verdad. Bien, versículo 11. Dice el versículo 11 lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender. En razón de lo que estábamos conversando, mis hermanos, Pablo advierte que el cristianismo debe rechazar cualquier participación o comunión, ¿ya?, con las tinieblas.
rechazar cualquier participación o comunión con las tinieblas, viviendo, insisto, una vida apartados en santidad. Nuestro deber es denunciar o reprender las tinieblas. Ya, el verbo griego que figura en el original es el mismo que utiliza Juan para referirse a la obra de convencer de pecado que viene a realizar el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos viene a convencer de pecado, de que compartir con las tinieblas no está bien, y nos convence de pecado. Y por lo tanto, mis hermanos, el Hijo de Dios debe evidenciar lo infructuoso que son las obras de las tinieblas para que más personas se encuentren en condiciones de rechazar y reprender las tinieblas. Pero si nosotros no concientizamos eso, no vamos a poder nosotros compartir o rechazar las tinieblas y traer a otros al convencimiento de pecado, que es lo que es la obra que el Espíritu Santo hace para poder apartar al ser humano de las tinieblas y traerlos a la luz. Veamos el versículo 12. Dice así: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Un escritor llamado Beer piensa que las cosas hechas en secreto hacen referencia a los ritos religiosos paganos, tanto secretos como inmorales, medios sectarios, ¿cierto? Que tenían una connotación muy distinta al verdadero evangelio de Cristo. Efectivamente, una de las grandes trampas diabólicas desde la antigüedad, mis hermanos, ha sido incentivar ritos o rituales que permiten acceder a cosas ocultas, ¿cierto? Iniciando a unos pocos. Esto se ha dado en el gnosticismo, en las religiones místicas antiguas, en movimientos espiritistas actuales, y no obstante, lo más importante es que simplemente decir que es vergonzoso, hasta hablar de ellas, el apóstol lo que quiere hacer es resaltar lo enorme y odioso que significan estos pecados. Vergonzosos, muy, muy gravosos, odiosos, como dice el estudio acá, la palabra que usa, enormemente negativos, ¿ya? Por lo tanto, lo leo de nuevo, mis hermanos, versículo 12, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, de aquellas cosas que son tan irritables para el Señor y que puedan significar claro desacato, desobediencia, y es más, una evidente rebeldía para con el Señor. Es importante tenerlo presente. Vamos a leer dos versículos ahora, que son el 13 y el 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El versículo 13 y 14 era evidente que Pablo denunciaba las obras de las tinieblas bajo la luz de Dios. Ponían en evidencia lo lamentable naturaleza de las tinieblas. Inspirándose en esta idea, se hace referencia a lo que expresa Isaías, capítulo 26, 19 y 61, que es lo que leíamos, ¿cierto? Esta cita a lo que decía Isaías, y cuya combinación quizás se utiliza, como piensa algún escritor, en los cultos de bautismo de la iglesia primitiva. Habían algunos escritores que interpretaban así el sentido de lo que quiere expresar el apóstol. Escuche bien: la iglesia y cada individuo son llamados a despertarse. ¿Escuchó bien? La iglesia y cada individuo son llamados a despertarse. Los creyentes son llamados a despertarse del sueño, los que no creen, los incrédulos, a levantarse de entre los muertos. Esto decían algunos escritores. Los que creen, los creyentes, a despertarnos del sueño, del dormir, y los que aún no creen, a levantarse de entre los muertos y poder recibir vida, y la vida que ha venido a dejar nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vida en abundancia. De vez en cuando, muchas veces el cristiano se dedica a dormir en menoscabo de la tarea al que ha sido llamado. Qué importante aquello que nos refleja, ¿cierto?, vivir una vida en el Señor en santidad, bajo los paradigmas o los establecimientos de lo que el Espíritu Santo nos está dando.
Y recordemos el título de este estudio, una vida llena del Espíritu. Una vida del Espíritu nos llama a despertarnos. Los que somos hijos del Señor, creyentes en el Señor, despertemos, bendito sea el nombre del Señor, a constantemente vivir una vida despierta, activa, viva. Ya recibimos vida. Desde el momento en que pasamos de incredulidad a credulidad, recibimos vida. Ahora mantengamos una vida despierta, activa. Gloria al nombre del Señor por esto. Versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo llega a la aplicación de lo que ha venido diciendo a lo largo de todo este apartado. La primera advertencia tiene que ver con el imperativo ético del cristianismo a vivir bajo la prudencia. Vivir bajo la prudencia rechazando, hermano, toda imprudencia de nuestras vidas. Prudente viene del término griego sophoi, que quiere decir básicamente sabios. El que se traduce de alguna forma en imprudente viene de no sabio o asophoi, no sabio, dado que la A significaba negación o carencia de lo que el vocablo implicaba. Por ejemplo, si era sophoi, asophoi era no tener sabiduría, si sophoi era sabiduría o sabio. Una de las características esenciales del cristiano es precisamente la prudencia y la sabiduría. Sabiduría. Bendito sea el Señor. Considero eso, ¿cierto? Una de las cosas principales, una de las características principales en la esencia de los hijos de Dios, de los seguidores de Cristo, es tener sabiduría o prudencia. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La expresión redimiendo el tiempo o aprovechando bien el tiempo porque los días son malos se encuentra también en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Vamos a revisar Colosenses capítulo 4, versículo 5, y que vamos a reflejar lo que significaba, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 5, aprovechar bien el tiempo. Si lo encontró, le damos lectura en conjunto, si no, escucha atentamente la lectura. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. Vamos a leerlo nuevamente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. Y acá el versículo de Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. De alguna forma, hermanos, lo que hemos leído, lo que hemos revisado, el verbo, algún autor decía, el verbo significa literalmente comprar, redimir, al hablar de redimir. Por tanto, aquí, como en Colosenses, significa hacer buen uso, en este caso, del tiempo, hacer buen uso del tiempo. La razón por la que Pablo recomienda utilizar bien el tiempo, porque los días son malos, refleja un concepto que se sostenía en la iglesia primitiva. Ese concepto consiste en contraponer lo que era lo malo, digamos, que vivimos actualmente, lo mal que vivimos, y lo que era lo que va a venir, lo por venir, bajo la dirección de Dios en la que el cristiano estará libre de toda maldad. Es decir, de alguna forma, actualmente, mis hermanos, debemos vivir tanto en la actualidad como en lo que viene, lo que está por venir, debemos vivirlo bajo la dirección de Dios. Eso es utilizar bien el tiempo, en lo que el cristiano, cada uno de nosotros, va a estar libre de toda maldad. Bendito sea el Señor. Cuando estamos bajo la dirección de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la cobertura del Altísimo, ¿cierto? Bajo la sombra del Omnipotente, vivimos una vida libre de la maldad, libre de las cosas negativas o de las cosas que pudieran afectar nuestra relación
en santidad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aprovechemos bien nuestro tiempo, mis hermanos. Versículo 17, finalizando la etapa 2 de 3. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En conclusión, mis hermanos, este versículo está marcado por la expresión que comienza por tanto. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay una conclusión, por tanto. Según un autor llamado Hendriksen, tendría el siguiente sentido. Escúcheme, muy bien. En vista de que el peligro es tan grande, la maldad tan espantosa, la oportunidad tan preciosa, y en vista de la necesidad de una constante vigilancia, de un intenso esfuerzo, de un firme celo, no debemos ser absurdos. ¿Cuál es la conclusión de lo que manifiesta Pablo? Que en vez de vivir como insensatos, los hijos de Dios debemos comprender cuál es la voluntad del Señor. No tenemos tiempo, hermanos, de lo absurdo pensar o ceder a las cosas negativas. Hay peligros grandes, dice. Hay maldades espantosas, oportunidades tan valiosas. Y en vista de una necesidad de constante vigilancia, constantemente hay que estar vigilante, con un gran esfuerzo, mucho celo, no hay lugar para cometer absurdos, para cometer errores, para equivocarnos, para ser insensatos, para ser imprudentes. Debemos mantener la sabiduría, mantener una conducta bajo la voluntad de Dios, para evitar perder el tiempo y de esa forma, nuevamente, aprovechar bien el tiempo si nos mantenemos bajo la dirección del Señor, porque así vamos a estar libres de toda maldad. Gloria al Señor, porque va haciendo sentido el estudio que hemos revisado esta mañana en nuestras vidas. Vamos con la etapa número 3 o la subunidad número 3, ya finalizando el estudio de esta mañana. Sed lleno del Espíritu. Efesios 5, versículos 18 al 20. Dice así el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En este versículo se nos llama, hermano, a la llenura del Espíritu Santo. Es presentado como un mandato. Sed lleno del Espíritu habla no como una alternativa, hermanos, ¿ya? Sino como un mandato del cristiano. Sed lleno del Espíritu. El tiempo usado viene del griego, o que indica llenura del Espíritu Santo, y que no es algo que es una vez, sino que es algo para siempre, una acción continua, constante, permanente. No es que llegó y se quedó así y nos despreocupamos, sino es una acción constante de poder tener llenura del Espíritu. El empleo del plural indica que es una experiencia para todo cristiano y no para un grupo selecto de creyentes. La llenura del Espíritu es universal para los cristianos, para todos, no es para algunos creyentes que son más o menos a nuestro digamos, observar, son más o menos más espirituales, menos espirituales. No, hermano, la llenura del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Desde el punto de vista negativo, el mandato expresa: no os embriaguéis con vino. Aquí hay una recomendación. Y esta exhortación es a vivir una vida que esté dirigida desde el interior, donde habita el Espíritu Santo. Una vida que refleje el fruto del Espíritu. En este sentido, bajo el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22, 23, bajo las 9 virtudes. El vino representa aquellas cosas que buscamos fuera de nosotros, que son externas, para satisfacer necesidades que nosotros no queremos o no sabemos cómo someterlas a la soberanía de Dios. Y que puede ser un simbolismo, puede ser un vino, o puede ser cualquier otra cosa de idolatría que podamos traerlo del externo para poder satisfacer aquello que no sabemos cómo someterlo a la voluntad o a la soberanía de Dios, y por lo tanto dejamos de tener un control. O Dios, ¿cierto?, en cierta medida, en la autonomía o en la voluntad de nosotros mismos, permite que nosotros, al ceder aquello, dejemos de tener un control.
Pero cuando nos sometemos al control de Dios, a la voluntad de Dios, a la llenura del Espíritu Santo, a la dirección de Dios, Él toma el control de nosotros, toma el control de nuestra vida y nos dirige por un camino en santidad y lleno del fruto del Espíritu. Por lo tanto, hermanos, dentro de nosotros tenemos todo lo necesario para llenar plenamente nuestra vida. De manera simple y sencilla, podemos decir que en nosotros habita, en usted, en mí, en usted, en mí, habita el Espíritu Santo. Y habitando el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, tenemos todo, no algo. Todo lo necesario para poder, hermanos, vivir una vida llena y plena en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Finalizamos este estudio con los versículos 19 y 20. 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay 4 gerundios de estos versículos. Escuchen muy bien cuáles son. 4 gerundios. Hablando, ese es 1. Cantando, 2. Alabando, 3. Y dando gracias, 4. Hablando, cantando, alabando y dando gracias. Estos 4 gerundios dan a entender, según las reglas de la gramática griega, que todos dependen del imperativo del versículo anterior. Así es que, por esta tensión, se debe considerar esto como consecuencia de la llenura del Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, vamos a estar hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, vamos a estar cantando, vamos a estar alabando al Señor con nuestro corazón y dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se provocan estos gerundios o son las consecuencias de qué? Son las consecuencias, son los resultados, si queremos llamarlo, de estar llenos o tener la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque no hay otra manera de poder recibir estas bondades sino es a través de la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Al mismo tiempo, hermano, la estructura de la oración indica que es una acción constante, un estilo de vida, hermano. Así como nos alimentamos y constantemente debemos alimentarnos, tomamos desayuno, almuerzo, once, llevamos un ritmo, una rutina de tantas cosas que son vitales para nosotros, beber agua, ¿cierto? Dormir. Así también la llenura del Espíritu Santo debe transformarse en una práctica constante, habitual en nosotros. Debe estar permanentemente, mis hermanos. Son acciones que deben estar consagradas de alguna forma a un estilo de vida. Y todas estas acciones necesariamente reconocen lo que es Dios y lo que Él hace en nosotros. Esa adoración es inclusiva, es decir, incluye todos los aspectos de la vida. Por eso dice, dando gracias por todo, hermano, por todo, por lo bueno, por lo malo, por las cosas que nos pasen. Si lo ponemos al alero del Señor, si lo ponemos a la autoridad de nuestro Dios, todo lo que nos pase debe ser un motivo de darle gracias por todo. Bendito sea el Señor. Eso es un estilo de vida, un nivel de vida que sin duda refleja que hay llenura del Espíritu en nosotros. Aplicaciones de este estudio, mis hermanos. Primero, el cristiano debe actuar siempre como hijo de luz. Versículos 8 y 9 lo reflejan así. La bondad, la justicia y la verdad se deben observar como frutos constantes de la luz de Dios en nosotros. 2. El cristiano debe denunciar las obras de las tinieblas, lo dice el versículo 11. En un mundo lleno de oscuridad espiritual, todo cristiano tiene el deber de poder reflejar o manifestar lo pecaminoso, el pecado, de modo, hermanos, que sirva de advertencia para los demás, no de una manera despectiva, no de una manera de juicio, sino que lo debemos de
ilustrar, reflejar a la luz de la verdad de Cristo, al amparo de lo que es, mis hermanos, la luz de Cristo en nosotros, reflejando la luz, y bajo el concepto de justicia, verdad, ¿cierto? Bajo el concepto de lo que significa, mis hermanos, hablar en verdad, pero bajo el amor, bajo la sabiduría y bajo la prudencia. Número 3, el cristiano, debe comprender cuál es la voluntad de Dios. Versículos 15 al 17, para sujetarse a la voluntad de Dios, para poder vivir con sabiduría, con sensatez, debemos aprovechar bien el tiempo. Ya lo decíamos, bajo la dirección de nuestro Dios, para que así no andemos en tinieblas. Y por último, el número 4, el cristiano debe compartir su alabanza con sus hermanos. En vez de criticar a los demás o participar de los chismes, murmuraciones, cada vez que hayan dos cristianos, unámonos en el Espíritu para alabar a nuestro Dios, para dar alabanza, dar honra, dar gloria. No vivamos una vida insensata, no vivamos una vida, hermanos, tal cual de pérdida de tiempo, desaprovechando las oportunidades. Si tiene usted la oportunidad de juntarse junto a un hijo del Señor, tengan un tiempo de alabanza, de oración, de unión en el Espíritu, de poder reflejar lo que hay en usted y en el otro cristiano, lo que tenemos cada uno de nosotros como hijos del Señor y que podemos compartir, que es la llenura del Espíritu Santo. Conclusión de este estudio, mis hermanos, la siguiente. Un joven artista estaba tratando de copiar una de las pinturas de Rafael y al ver que no podía hacerlo, exclamó lo siguiente: ¿Quién tuviera el espíritu de Rafael? ¿Quién fuera como Rafael? ¿Quién pudiera tenerlo para poder hacer igual la pintura, ¿cierto? Y poder pintar igual a él. Los cristianos, mis hermanos, tenemos el Espíritu de Cristo y podemos ser más semejantes a Él en la medida que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. En algún minuto el Señor dijo: mayores cosas que yo harán, porque hay un reflejo, hay una porción. El Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto tenemos de alguna manera el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y eso nos da una autoridad, un poder, nos da, hermano, una posición, nos da señales, nos da, mis hermanos, ciertas cosas que son parte del reflejo de una vida en Cristo. Gloria al Señor porque Él nos permite vivir esto. Gloria al Señor porque Él nos permite y nos da, sin duda, que todos los elementos necesarios para vivir una vida plena bajo el Espíritu Santo y bajo una vida santa y apartada de los engañadores, de las inmoralidades, del pecado, y viviendo una vida en santidad. Amemos vivir una vida en santidad. Busquemos la santidad, la perfección en el Señor, porque sin duda Él, estando al control de nuestra vida, nos aparta de las tinieblas y nos hace hijos de luz, reflejando el fruto de la luz. Y que sin duda, mis hermanos, y de alguna manera, el Señor nos hace poder vivir y poder reflejar la bondad, la justicia y la verdad a través del fruto de la luz y aquellas virtudes de Gálatas 5:22, ¿cierto? Del fruto del Espíritu. Doy gracias al Señor por esta escuela dominical, doy gracias al Señor por este tiempo que se ha podido entregar esta palabra, sabiendo que Él es el que revela, es el que trae entendimiento, el que hace, ¿cierto?, que aquellas cosas que parecieran no entenderse, Él las revela a nosotros por misericordia para poder conocerle más de Él y amarle aún más, porque entre más le conocemos, más le amamos. Cierra sus ojitos y oramos un momento al Señor y despedimos esta escuela dominical. Padre eterno, le damos gracias por esta lección, gracias por su palabra, gracias por este estudio maravilloso que nos has enseñado en tantas cosas, Señor. Y hoy nos queda el gran y hermoso desafío de que una vez entendiendo tu palabra, podamos ponerla por obra, ser hacedores de ella, ser, Padre, como en los hechos, tener acciones, hechos que reflejen una vida en Cristo, que reflejen una vida en ti, que haya fruto de luz en nuestros corazones y que cada día, Padre, amemos tu palabra y busquemos tu presencia y seamos llenos constante y permanentemente de tu Espíritu Santo. Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, que el mundo se ve inmerso en la maldad,
se ve inmerso en el odio, se ve inmerso en una situación de engaño, de fraude, de maquillar lo bueno como, maquillar lo malo como bueno, y de poder reflejar tantas cosas negativas que son muy distintas a las que tú nos enseñas. Ayúdanos a poder iluminar, a poder tener sabiduría, prudencia, reprendiendo de nuestra vida lo malo, pero no solamente reprendiéndolo de una mirada negativa, sino de ser luz y poder iluminar a otros que estén en tinieblas, y así, Padre amado, en esta hora traer más almas para tu gloria, para tu honra, no siendo nosotros, sino tu Espíritu Santo, que a través de la luz que se refleja en nuestra vida, pueda convencer a la humanidad de todo pecado, apartándolo de las tinieblas y trayéndolos a la luz. Gracias, Señor, por esta hermosa escuela dominical, y para usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Levante sus manos y demos con acción de gracia toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero aprovechar esta última oportunidad para despedirme, dar gracias al Señor nuevamente por esta bella oportunidad de poder impartir esta clase, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Saludo cariñosamente a nuestros amados pastores, a nuestro pastor Manuel, a nuestra pastora Erika, a nuestro obispo Luis, nuestra pastora Hilda. Que el Señor les guarde, les bendiga grandemente a su familia y a toda la iglesia en general. Que el Señor nos bendiga este día domingo, y en la tarde, por supuesto, tengamos como broche de oro un hermoso culto de oración a nuestro Dios. Para Dios que vive honra y gloria desde hoy y para siempre.